El reino de los cielos se parece a un hombre que al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según sus capacidades. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hueco en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me diste, mira, he ganado otros 5. El Señor le respondió: Muy bien, empleado fiel y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Pasa al banquete de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me diste, mira, he ganado otros 2. El Señor le respondió: Muy bien, empleado fiel y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le replicó: Empleado mediocre y cobarde, con que sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues con mayor razón debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recobrar lo mío con sus intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta reunión del domingo en la mañana, a esta reunión en la cual vamos a tener una oportunidad para meditar. Mi deseo es que esta oportunidad para meditar con la palabra del Señor siempre de fondo sea una oportunidad para que nos renovemos interiormente, para que nuestro corazón se rejuvenezca y para que salgamos con ganas de enfrentar la vida. Porque la fe no es únicamente para prepararnos para una vida que vendrá después de esta vida, sino que la fe, en principio, es para enfrentar esta vida que nos ha tocado vivir. Una vida que querríamos que fuera sencilla, fácil, llevadera, siempre sonriente, siempre positiva, pero que evidentemente no puede ser así. Y no puede ser así porque la vida, la de nadie, es así. La de nadie. Porque no se crean el cuento de que la gente que nos sonríe,
desde las revistas de moda o desde las revistas de los famosos, son personas sin problemas. Todo ser humano tiene que enfrentar la vida como un gran desafío, sin excepciones. Hay algunos que se enfrentan a los desafíos de la vida desde su sencillez y su humildad, y otros desde su grandeza y su poder, pero todos, sin excepción, tenemos que enfrentar la vida como un gran desafío. Al fin de cuentas, todos, sin excepción, nacemos desnudos, llorando y cubiertos de sangre. Y todos, sin excepción, morimos débiles, frágiles, estremecidos y destruidos por la muerte. Para nadie es fácil la vida. Es posible que cada uno de nosotros sienta que la mía es más complicada que la de los demás. Es posible. Y eso sucede porque cada uno cree que sus problemas, sus dolores, sus enfermedades, sus dificultades, sus carencias, sus privaciones son más grandes que las dificultades que tienen los otros. Pero tú no puedes juzgar lo que siente el otro sin estar en los zapatos de la otra persona. Cada cual siente sus problemas, por grandes o pequeños que sean, como grandes problemas, y cada cual se enfrenta a la vida como si fuera su más grande desafío, como si fuera la realidad más retadora, la más complicada, incluso la más dolorosa. La vida es apasionante, la vida es maravillosa, la vida es un regalo, pero la vida también es un problema, también es dura, también es muy difícil. Al fin de cuentas, la vida nos cuesta la vida. Y frente a esta realidad de la vida, frente a esta realidad nos vamos a plantear hoy un gran problema, un problema que nos afecta a todos. Muy especialmente afecta a los jóvenes, pero no es que únicamente lo vivan los jóvenes, ni mucho menos, nos afecta a todos. La mayoría de las veces cuando una sombra nos nubla la mirada, la mayoría de las veces cuando perdemos el entusiasmo, cuando creemos que no vamos a ser capaces, cuando incluso estamos a punto de darnos por vencidos, la mayoría de las veces cuando creemos que la dificultad que tenemos nos supera, que esta vez sí no vamos a poder, cuando lo vemos todo oscuro, cuando creemos que las desgracias se nos juntaron a la misma hora y por el mismo canal en la misma casa y de la misma manera. La mayoría de las veces cuando vemos que una realidad se está volviendo insostenible, incluso inaguantable. La mayoría de las veces lo que estamos experimentando es un problema, un pequeño problema, pero un pequeño problema que se vuelve grande, muy grande. San Ignacio de Loyola dice que este problema, que él evidentemente compara con el maligno, dice que este problema se parece a un perro ladrador. ¿Cómo es un perro ladrador? Un perro ladrador con su ladrido te mete miedo, te hace temer. Me imagino que alguna vez les ha pasado que ustedes han ido a visitar a alguien y sale un perro de 4 pisos. ¡Wow, wow, wow, wow! Y el dueño del perro le dice a usted: no le muestre miedo. Y uno, ¿y cómo hago para no mostrarle miedo a esta fiera? Porque resulta, dice el dueño del perro, que dizque los perros huelen el miedo. Y que como huelen el miedo, entonces se envalentonan más y ladran más duro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Y te hace así todo, y se te arrima. ¡Ah! ¡Ah!
y uno está frito. Uno está que le tiembla todo, hasta el apellido. Así dice San Ignacio que es este problema. Este problema ante la vida es así. Es como un perro ladrador. A mí me gusta pensar en la línea de San Ignacio que este problema se parece a un perro chiquito. Los perros chiquitos son alzados, se creen perros grandes. O si no, miren un pequinés. Los pequineses son lo más creído del mundo. Ellos creen que son un pastor alemán. Salen y son... Y a uno le da ganas como darle una patada de perro y que salga bien lejos. Pero no, porque está cerquita la dueña, y la dueña... Misifú, mi amor, no le ladre al Señor. A ver, ay, Misifú, pero ¿por qué estás tan grosero? En vez de darle una palmada al perro ese. Pero nada, y ese Misifú, él se cree un pastor alemán. Hasta que al fin le saca la piedra a uno el Misifú, y uno llega y le dice, ¿qué pasó? Y se va a esconder detrás de la falda de la dueña. Así es este problema. Se cree grande si vos lo dejas crecer. Se vuelve grande si vos lo consideras grande. Y te ladra. Y te hace sentir muy frágil. Y te hace sentir que tiene poder sobre ti. Y tú llegas a pensar que de verdad tiene poder sobre ti. Pero si lo enfrentas, te das cuenta que no es nadie, que era solamente una sombra, un espectro, una sombra y un espectro que da miedo en la noche, pero que cuando se enciende la luz del día es solamente una sombra y nada más que una sombra, pero no te puede hacer daño. El gran enemigo de la vida, el gran enemigo que nos ahoga en la vida, el gran enemigo que nos recorta las alas para que no podamos volar, ese gran enemigo que San Ignacio dice que se parece a un perro ladrador, ese gran enemigo que se parece a un perro pequeño que se cree grande y que te ladra duro y que te mete una gran fragilidad en los huesos, pero que si lo enfrentas, lo vences. Ese gran enemigo que amarga las alegrías, que vuelve más duras las tristezas, que vuelve más dolorosos los reveses y las dificultades, que agranda los problemas, que te hace sentir que tú no puedes con lo que te tocó cargar. Ese gran enemigo que resquebraja todas las certezas, que te llena de dudas, que te hace dudar incluso de la bondad de Dios y del amor de Dios. Ese gran enemigo que te hace dudar de ti mismo y de ti misma, que resquebraja tu amor por los demás, que pone en juego tu familia. Ese gran enemigo que te hace dudar de tu vocación. Ese gran enemigo, pequeño pero formidable, pequeño pero poderoso, pequeño pero que ladra muy duro. Ese gran enemigo se llama el miedo. Ese es el gran enemigo. Y hoy les voy a hablar del miedo. Y les voy a hablar del miedo para repetirles una y otra vez lo que en la Sagrada Escritura aparece más de 600 veces. Imagínense lo importante que es eso para Dios, que lo repite en la Sagrada Escritura más de 600 veces. Y eso que repite más de 600 veces es: no tengas miedo. Parece ser que Dios tiene muy claro que el problema, el gran problema, la gran dificultad de la vida no es otra que el miedo. Vamos a hablar de esto, muchachos, en dos momentos. En un primer momento, esta primera parte, vamos a hablar de la realidad del miedo. ¿De dónde sale el miedo? ¿Por qué el miedo?
y cuáles son las consecuencias del miedo. Y en la segunda parte los voy a invitar a un pequeño viaje. No tenemos tiempo a hacer el viaje por todas las 600 veces que el Señor nos dice en la Sagrada Escritura que no tengamos miedo. Los voy a invitar a un viaje sencillo a través de los evangelios por 5 grandes momentos en los que el Señor Jesucristo nos invita a no tener miedo. Esa es la invitación de la meditación de hoy. Un domingo, yo aspiro a que sea un domingo para que salgamos de acá sin miedo. Que dejemos de ser tan gallinas, hombre. Que agarremos valentía, coraje, valor, berraquera como la tía Eulalia que era bombero. Eso, que echemos para adelante, que un paso atrás ni para coger impulso. Que dejemos de estar resquebrajados por todo. Nos llenamos la bocota diciendo soy cristiano, amo a Jesucristo, Dios está conmigo, pero vivimos muertos de miedo. Ay, Padre, yo tengo muchos problemas. Claro, usted y todos, evidente, bienvenida al planeta Tierra. Es que ¿qué creía? Que aquí solo le pasa bueno. Este planeta está lleno de problemas. En este planeta lo sano se enferma, lo joven se avieja, lo flaco se engorda, a lo peludo se le cae el pelo y lo vivo se muere. Sin excepciones. Hasta las estrellas que son tan grandes, luminosas y potentes se mueren. Dentro de no sé cuántos miles de millones de años, el sol se va a apagar y se va a morir. ¿Por qué? Porque todo lo que vive en este universo tiene dificultades. Porque todo, absolutamente todo, la flor hermosa que florece en tu jardín, la mosca que vuela a lo largo de un día y después de un día cae a tierra, el gusanito que se arrastra por el piso, el lagartijo que corre por la pared de tu casa, tú, tu hijo y yo, todos en esta tierra tenemos que enfrentar la vida como un montón de oportunidades maravillosas, pero también como una realidad difícil de afrontar, que se vuelve más difícil si sentimos miedo. El miedo lo único que hace es lograr que la vida ya no sea difícil, sino que se vuelva casi insoportable. La razón por la que la gente sufre tanto no es en verdad porque la vida sea muy complicada. La razón por la cual la gente sufre tanto es porque la vida es complicada y le añadimos un gran miedo. Y ese gran miedo vuelve más complicada, más difícil, casi insoportable la existencia. ¿De dónde sale el miedo? ¿De dónde sale el miedo? Primero, vamos a ir diciendo algunas claridades sobre el miedo. Primera claridad: uno no nace con miedo, el miedo se aprende. Dicho de otra manera, a uno le enseñan a tener miedo. Los niños pequeños no tienen miedo. Por eso el niño pequeño es un gran explorador. El niño pequeño empieza a jugar con todo en la casa porque todavía no tiene miedo. No sabe que el tomacorriente pega unos zarandazos de electricidad, la cosa más macha. Entonces cuando uno ve al niño hurgando con el dedo en el tomacorriente, papito, no haga eso, palmada que te crió. Ya va a aprender a tenerle miedo al tomacorriente. No agarre la plancha, no se eche encima el agua caliente, no ponga la mano sobre la hornilla, sobre el fogón prendido. Al niño hay que enseñarle a tener miedo porque ahí no se meten un montón de problemas, porque nace sin miedo. Nace sin miedo a los extraños, nace sin miedo a los vecinos, nace sin miedo a los señores manoseadores, nace sin miedo a
a los ladrones, a los atracadores, a los paracos. El niño nace sin miedo. Nace sin miedo al alacrán, nace sin miedo a la araña peluda que picó a Gustavo porque le tocaba el rabo. Nace sin miedo. Y por lo tanto, toca ir enseñando al niño a que le tenga miedo. No le reciba nada a nadie. Mire al lado y lado de la calle antes de pasar la calle, porque esos carros lo pueden atropellar. No me gusta que salga con ese muchacho porque ese muchacho tiene pinta de marihuanero. No se junte con esos muchachos de arriba que son de una pandilla. No me gusta que se deje sobar del tío Arturo porque el tío Arturo es muy viejo verde. No ponga esto, no haga esto, no venga aquí, no venga para allá. El miedo se lo tienen que enseñar a uno porque uno nace sin miedo. Pero a medida que a uno le empiezan a enseñar el miedo, uno se vuelve un alumno aventajado. Y como uno se vuelve un alumno aventajado, continuamente está uno teniendo más miedos que antes. Cada vez más miedos que antes. De tal manera que cuando uno llega a la adolescencia, por fuera uno es grande y acaba ropa. Entonces, ¿qué, mamá? ¿Bien o qué? Tal. Pero eso es por fuera, no te lo creas. Por dentro está cagado de miedo. Muerto de miedo. De un montón de miedos que no tenía cuando él mismo Guaymarón, como un escaparate. Cuando él mismo Guaymarón tenía 5 años, tenía menos miedos. Ahora que tiene 16, está más lleno de miedos. En cambio, cuando tenga 40, va a tener todavía más miedos. Y ni les cuento a los 60, eso es peor, porque uno ya le tiene miedo hasta una corriente de aire. Ay, mija, cierre la ventana que se me entra un frío. Fíjese que los muchachos salen en camiseta así, esqueleto en camiseta, salen para la calle y están jugando fútbol con un aguacero, entonces que parce, pásame la pelota. Y sale la abuelita. Juan David, mijo, éntrese que se está mojando. Y el Juan David llega y dice: fresca abuela, fresca cucha, no me pasa nada. ¿Qué? No tiene miedo. En cambio, la pobre abuelita es viendo a ver cómo cierra todo para que no le entre frío, para que no entre una gota, para que, ay, me está dando como carraspera, ay, me va a dar el virus, ay, no, el último casi me mata. Ay, mija, vea, yo tengo una platica en Conavi, para que sepa. La libreta la guardo debajo de las medias veladas. Porque es que si me da el virus, yo no sé si salga de esta. Esto es muy horrible, mi amor. Así se fue la tía Joaquina. Ay, sí. Se fue después de una gripa mal cuidada. Esto es muy duro, mi amor. Ay, no. Es que yo ya cumplí. Yo creo que ya estoy estorbando. A mí me da tanta pena, mi amor. Y todo eso, ¿saben qué es? Miedo. Que uno cree que con los años se quita y todo lo contrario, con los años da más miedo. Quienes trabajamos en colegio no sabemos eso de memoria. Vaya usted a grado primero de primaria y les pregunta a los niños: ¿quién quiere cantar en el acto cívico? Levanta la mano todo el salón. ¡Yo! Así no sepan cantar. ¿Quién quiere recitar? ¡Yo! ¿Quién se quiere disfrazar? ¡Yo! Haga lo mismo en noveno. ¿Quién quiere recitar? Uy, no, yo no soy capaz. No, qué pena. No, no. Tan grandotes por fuera, tan cobardes por dentro. El miedo. ¿Saben por qué existe el miedo en principio? Les decía que el miedo no se nace con él. Por lo tanto, Dios en tu estructura personal no te pone el miedo. Todo lo contrario, te pone confianza. Nacemos confiando. Nacemos
preparados para amar confiando. Y el mundo en el que vivimos, la familia en la que vivimos, nos va enseñando lentamente la lección de aprender a desconfiar y a tener miedo. Nos lo enseñan para que nos defendamos. Es decir, nos lo enseñan con la mejor intención del mundo, para que nos defendamos, para que nos protejamos, para que el miedo nos proteja del daño que alguien nos puede hacer. Pero al mismo tiempo que nos enseñan a tener miedo, nos enseñan que no es posible confiar, porque parece ser que la gente, que los demás, que el mundo, uno llega a pensar incluso que Dios se quieren aprovechar de uno, y por eso uno aprende a desconfiar, a tener miedo. Me acuerdo mucho de un cuento bobo de hace algunos años, del papá que llega y le dice al pelado: mijo, le voy a enseñar a vivir. Bien, papá, ¿qué tengo que hacer? Súbase al balcón. Bueno, papá. Y va el peladito y se sube al balcón. ¿Y ahora qué hago, papá? Trépese a la baranda. Pero, papá. Trépese, confía en mí. Se trepa el peladito a la baranda. ¿Y ahora qué hago, papá? Tírese que yo lo aparo. Pero, papá. Tírese que yo lo aparo. Confía en su papá. Bueno, papá, ahí voy. Se tira y apenas se tira el muchacho, el papá se quita y ¡plaf! Contra el piso. Y está el pobre muchacho todo aporreado. Y llega el papá y se le acerca. Primera lección de la vida: no confíe ni en su propio padre. Fíjense bien y verán que es una de las primeras lecciones que uno aprende en la vida. No confíe en nadie o en casi nadie, que no es lo mismo, pero es igual. No confíe en nadie o en casi nadie. Dicho de otra manera, tenga miedo. Segundo, el miedo es un mecanismo de control. ¿Por qué enseñamos el miedo? Para proteger, claro está, esa es una buena razón, pero hay otra: para controlar a los demás. Con el miedo se controla a las personas y se logra que las personas hagan lo que uno quiere, o casi que haga lo que uno quiere. Eso arranca desde que uno es chiquito. Si no te tomas la sopa, te lleva el chucho. Ahí está el miedo. Si no te tomas la sopa, o eso se puede decir de una manera mucho más cariñosa, pero igualmente mete miedo en el cuerpo. Usted quiere mucho al papito, usted quiere mucho a la mamita, entonces tómese la sopa. Dicho de otra manera, si no me tomo la sopa, mi papito y mi mamita no me van a querer. ¿Saben una de las razones por las cuales normalmente un muchacho estudia? Rara vez un muchacho estudia porque el estudio le sirva. Eso lo descubre uno cuando uno ya es grande. La mayoría de las personas, de los muchachos o muchachas, estudian para agradar a papá y a mamá. Por eso cuando van mal, sufren mucho porque no van a agradar a papá y a mamá. Tienen miedo de no agradar. El miedo de no agradar. Y por eso el miedo se utiliza para manejar a los demás. En una pandilla de muchachos, no digamos una pandilla que suena feo, en un grupo de amigos, de colegio, de barrio, los 5 que van siempre para el mismo lado, y que normalmente hay uno que es el que manda. Ese que manda, ¿cómo manda? Manda con miedo. ¿Cómo manda con miedo? Víctor. Sí, Pedro, ¿qué? Víctor, a ver, tome, mijo, zampese esta botella de aguardiente. Hombre, es que yo no tomo. ¿Qué? Nena, nena, niña, 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 tiene el ojo aguado a llorar, mamita no lo deja.
¿Cuántos muchachos terminan fumando para que no se burlen de ellos? ¿Cuántos terminan metiendo droga para que no les digan que son distintos? ¿Cuántos toman trago para que no les digan niña, nena, marica, zanahorio, bobito, que nenita, bobo, va a llorar? Bobo cariao mata a la mamá. Usted consigue lo que quiere de alguien metiéndole miedo. Si usted le mete miedo en el cuerpo, usted consigue lo que quiera, lo que quiera. Marisol, Sí, mi amor. Mari, es que yo he estado pensando que, pues, vos y yo llevamos, pues, ya 2 meses, pues, y que nos queremos, y, pues, cuando vos entendés, azotar catre, mi amor, Y la niña criada en colegio de monjas y todo, la mamá que va y reza todos los días a la iglesia, la niña le dice: ay, Juan Francisco, mi amor, pero ¿no te parece un poco pronto? Es que mira, yo tengo mis principios. ¿Sabes qué, Marisol? Aclárate, porque a mí no me vas a tener siempre y me puedes perder. ¡Catre! ¡Sas, sas, sas! Es una maravilla. Métale el miedo de que de pronto la pierde y ahí mismo. Casi todo en la vida se logra con miedo. Usted logra lo que sea con miedo. El miedo es un mecanismo de control. El miedo a la fuerza. Fíjense cómo trabajan los mafiosos y los narcos y los traquetos, cómo trabajan con miedo. Llegan donde usted y le van a comprar la finca. Si no acepta la oferta de plata, le dicen que yo sé en qué colegio estudia su hija, yo sé dónde estudia su hijo, yo sé usted por dónde sale y por dónde entra. Si usted no vende la finca por plata, la vende por miedo. Todo se consigue con miedo, una maravilla. El miedo es un arma que se utiliza para controlar a los demás, un arma que controla valores, que controla mentes, que controla espíritus. ¿Cuántos jóvenes buenos dejan de ser buenos justamente porque tuvieron miedo de seguirlo siendo, porque se burlaban de ellos, porque los despreciaban, porque se reían, porque los señalaban, porque los hacían sentir distintos? ¿Cuántas personas rectas dejan de ser rectas por miedo a ser señalados, a ser rechazados, a ser objeto de burla? ¿Cuántas personas cambian sus valores? Cambian valores bonitos, valores bellos, valores luminosos, y los cambian por el miedo de ser señalados, de ser objeto de la burla, la difamación, la calumnia, la risa de los demás. ¿Cuántas personas cambian? Y no los obligaron, no los torturaron, no los amenazaron con un arma, simplemente les hicieron sentir miedo en la piel, miedo en la sangre, y uno por miedo cambia, uno por miedo traiciona, uno por miedo hace lo que no quería hacer. Tuve miedo y escondí tu talento en un hueco en la tierra. Y uno no produce lo que tenía que producir, y la gran razón es: tuve miedo. ¿Y usted por qué bajó su rendimiento académico en el colegio? Tuve miedo porque se reían de mí y decían que era lambón o lambona, nerdo o nerda, que era muy mazo, que era muy cumplidor, que lo que sea. Como se reían de mí, tuve miedo. ¿Y usted por qué no volvió al grupo de oración de la iglesia? Tuve miedo. Porque se reían de mí, porque se burlaban de mí, porque me señalaban. ¿Y tú por qué te entregaste? Tuve miedo de perder al hombre de mi vida. ¿Y tú por qué hiciste lo que no querías? Tuve miedo de perder a mis amigos. Tuve miedo de quedarme solo.
tuve miedo de quedarme sola, tuve miedo de ser la niña distinta del colegio, el niño distinto del barrio, el muchacho distinto de la parroquia, tuve miedo de ser señalado, tuve miedo de que se burlaran de mí, tuve miedo, hice un hueco en la tierra y escondí lo que valgo, escondí mis talentos, escondí mis capacidades. A la altura de los 14, 15, 16 años, la mayoría de los jóvenes pasa por una crisis en su relación con Dios. Son muy pocos los que a pesar de la edad siguen creyendo en Dios. Y de esos jóvenes que se alejan de Dios, una gran cantidad se aleja de Dios por miedo. Miedo. Quieren ser iguales a los demás. No tengo el valor de ser distinto. Los demás beben, yo quiero beber. Los demás llevan una vida desordenada, yo también la quiero llevar. Los demás viven de desnucadero en desnucadero, yo también no soy menos. Las demás viven abriendo las piernas, yo no voy a ser diferente. Mientras más igual sea a los demás, menos me noto. Si menos me noto, menos se burlan, menos se ríen, menos me critican, menos me señalan. Paso agachado por la vida porque no tengo el valor de ser yo mismo, no tengo el valor de ser auténtico, no tengo el valor de tener mis propios valores, mis propios principios. En síntesis, me dejé vencer, ganar por el miedo. El miedo, por tanto, es una manera de controlar. Tercero, ¿y qué más hace el miedo? Miren, el miedo tiene una función en la vida, y esa función en la vida es la de defender los apegos que uno tiene. Me explico. Allí donde hay un apego, allí hay un miedo. Y el miedo defiende a ese apego para que usted no toque el apego y el apego pueda seguir siendo apego. Para poder explicar lo que es el miedo, entonces, hay que explicar primero lo que es el apego. ¿Qué es un apego? Un apego es aquello que tú crees que necesitas para poder ser feliz y que si no lo tienes vas a ser infinitamente infeliz. Y como crees que eso te hace feliz, te agarras a esa realidad y te agarras de una manera rabiosa a esa realidad porque crees que sin eso tú no puedes ser feliz. Les cuento un cuento. Imagínense que una vez un periodista fue a visitar un manicomio y cuando iba caminando con el director del hospital por las habitaciones, oyó que en una habitación un hombre, un loco, gritaba desesperado: ¡Susi! Y se daba golpes contra las paredes. ¡Susi! La cosa más horrorosa. Entonces el periodista le preguntó al director del manicomio: doctor, a este pobre hombre, ¿qué le pasó? Y el director del manicomio le dijo: es que ese pobre hombre tuvo una novia llamada Susi. Se quería casar con ella y Susi lo dejó por otro hombre. Él no lo soportó y se enloqueció. Más adelante, por allá en otro edificio, había un tipo metido dentro de una habitación gritando: ¡Susi! ¡Ah! ¡Pum, pum! Y se daba golpes contra las paredes. Y llega el periodista y le dice al doctor: ¿y este otro qué le pasó? Y le dice el doctor: ese fue el que se casó con Susi.
Traducción: que el uno no tuvo a Susi y fue infeliz, y el otro tuvo a Susi y también fue infeliz. Por lo tanto, tener o no tener no es la clave de la felicidad. Sin embargo, la mayoría de nosotros creemos que la felicidad está en tener o no tener, y no es verdad. Miren, yo he estado muchas veces en actividades, en retiros, convivencias con jóvenes, y están hablando los muchachos en una plenaria, en una puesta en común, contando los casos de su corazón, y llega uno y se pega su llorada porque no tiene novia. Y un rato después se pega otro una llorada porque la novia que tiene lo ha hecho sufrir. Tener o no tener no hace la diferencia. Y llega uno que dice que mi mamá me la tiene al piso, que me vigila, que yo no puedo salir, que mi mamá vive pendiente de mí y yo sufro mucho. Y a los 5 minutos habla otro que le dice: Sebastián, ojalá yo tuviera la mamá que vos tenés. Ojalá yo pudiera decir que mi mamá me preocupa por mí, pero a mi mamá le importa todo un 5. Mi mamá, si voy, si vengo, si entro, si salgo, ella lo único que da, plata, y no más. Y 5 minutos después habla otro que dice: Juan Jaime, yo quiero decirle algo a Marcos y a Sebastián, que al menos ellos tienen mamá. La mía murió cuando yo nací, yo nunca la pude conocer. Ahí está. Eso es como el cuento de yo creía que sufría mucho porque no tenía zapatos, hasta que salí a la calle y me di cuenta que había un hombre que no tenía pies. Dicho de otra forma, muchachos, el apego le hace creer a uno que yo necesito de esto para ser feliz, porque si yo no tengo esto no soy feliz. Y les cuento, eso no es verdad. Es una mentira que uno se mete. Y vas a sufrir mucho si crees que eso es así. Nada en la vida, lo voy a decir despacio para que se lo aprendan, nada es para siempre. Nada. Por eso, todo el tiempo que gastas aferrándote a algo o a alguien es un tiempo que gastas en ser infinitamente infeliz. Porque todo en la vida es pasajero, incluso nosotros somos pasajeros, no más. Esto es por un ratico. La salud es pasajera, muchachos. De un tiempo acá nos ocurrió que tenemos que estar aliviados todo el año. Cuando uno era chiquito uno sabía que tenía 2 gripas al año, una de 6 meses a principio de año, otra de 6 meses en la segunda mitad. Al menos esas eran las que me daban a mí porque vivía moqueando. Pero resulta que ahora no nos puede pasar nada. No nos puede doler una uña, no nos puede doler un pie, no podemos tener un solo problema, no nos pueden morir los parientes, no nos pueden enfermar, no nos puede faltar platica, no podemos tener dificultades, todo tiene que funcionar bien para que podamos ser felices. Hombre, son muchas condiciones, demasiadas, eso no lo cumple nadie. ¿Por qué no aprendes a ser feliz bien jodido como estás? Si aprendes a ser feliz bien jodido como estás, también vas a ser feliz cuando todo vaya bien. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Felices los pobres, felices los que lloran, felices los mansos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los perseguidos. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque si aprendes a ser feliz en la dificultad, por añadidura eres feliz en la bonanza.
Pero si solo eres feliz cuando todo va bien, pobre de ti cuando las cosas vayan mal. Y muchísimas veces en la vida las cosas van mal. Miren cuántos hinchas del pobre poderoso se reunieron ayer en el Atanasio a ver ganar al rojo, mátame rojo. Y ganó rojo Santa Fe. ¿Se imaginan donde la felicidad de uno esté unido a que Medellín gane? Horrible. No, muchachos, uno en la vida tiene que tener las cosas. Hombre, si Medellín ganó, muy bueno, genial, nos alegramos. Y si perdió, muy bueno, pasamos muy rico en el estadio, gritamos más que enanos creciendo, la cosa impresionante, gozamos más que marrano estrenando lazo y perdimos, ganaremos la próxima. No pasa nada. Aprende a disfrutar la vida, aprende a disfrutar la salud cuando es salud y la enfermedad cuando es enfermedad. El que vive apegado no hace sino sufrir. Les voy a contar una cosa. Los zulúes en el sur de África, una tribu del sur de África, los zulúes tienen una trampa para cazar micos, para cazar monos. La trampa es muy sencilla. Buscan un tronco hueco, le abren una pequeña abertura. Dentro del tronco ponen fruta. El mico llega, ve la fruta, mete la mano, agarra la fruta y ya no sale la mano. Nunca se le ocurrirá al mico que para quedar libre, lo único que tiene que hacer es volver a abrir la mano, soltar la fruta y sacarla. Nunca, el mico no suelta la fruta. Así somos los seres humanos. Nos quedamos atrapados porque no soltamos lo que tendríamos que soltar. Les cuento cosas. Mamás, hay una edad de la vida en la que hay que soltar los hijos. Ellos tienen que vivir su propia vida. ¿Te dolió mucho? Rezá. Pégate de mi Dios. Pero uno no me puede quedar agarrando los hijos el resto de la vida porque los marchita. El otro día me encontré en Bogotá con un muchacho que conozco desde hace varios años y le dije, ¿qué hubo de vos? ¿En qué vas? Y me dijo, padre, no me he podido ir para el seminario que es lo que yo quiero. ¿Y por qué no has podido? Porque mi mamá no me deja. Y le pregunto, yo sabía la respuesta, pero yo por malvado le pregunto, ¿cuántos años tenés? Y me dice, 21. Y yo le dije, no, tu mamá no es la que no te deja, el pendejo sos vos. Hace rato que cumpliste 18 y si te diera la gana ya estabas en el seminario. Pero es que, ¿y mi mamá? ¿De malas? Lo siento, pero uno en este mundo no viene para darle gusto a la mamá, sino para darle gusto a Dios. Les traduzco la frase que puede sonar muy duro. Darle gusto a Dios no significa darle gusto a alguien egoísta que quiere su gusto. Porque Dios es amor verdadero, que nunca piensa en sí mismo, sino que únicamente piensa en los demás. Por lo tanto, darle gusto a Dios significa que tú en la vida seas lo que tienes que ser, para que brilles lo que tienes que brillar y des el fruto que tienes que dar. Por lo tanto, dar gusto a Dios significa que tú llegues a la plenitud. Y cuando tú, por miedo, no llegas a la plenitud, no solo no le das gusto a Dios, sino que te condenas a ti mismo a ser estéril. Te condenas a ti mismo a ser una luz apagada, una luz que no brilla, y el que sufres eres tú. Y a ese siervo inútil quedará en las tinieblas. Allí es el llanto y el rechinar de dientes. Todo el que no tiene el valor de brillar
termina en el llanto y el rechinar de dientes. Es decir, uno termina, uno mismo, no es nadie más, uno termina llenando de amargura, de sombra y de infelicidad su propia vida, porque uno no tuvo el valor de hacer lo que tiene que hacer, y que se caiga el mundo si se tiene que caer, maldita sea, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, 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 hacer lo que tengo que